Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, tal como les comenté en la presentación del programa, tenemos la presencia de mis invitados que están relacionados, obviamente, todo con el arte y con la cultura. Y la presencia del autor del trabajo que comenté en el principio, que es Jorge Barbati, que es productor, realizador de audiovisual, Paula Bertini, que es directora del Archivo Histórico de Salta, y Roberto Salvatierra, muy conocido por ustedes, porque es presidente de Procultura y tiene, aparte de tener una actividad riquísima en esta institución, habitualmente nos visita, gracias a Dios, en este programa. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, yo tengo que empezar con la dama, porque así corresponde, ¿no? Bueno, Paula, comentame, esto se hizo una proyección justamente en el archivo, ¿verdad? Hace muy pocos días. Comenta un poquito cómo lo vio la gente, qué participación tuvo. Bueno, en realidad el archivo histórico tiene una sección bien importante que es el archivo audiovisual, es decir, donde nosotros tenemos acopiado y clasificado y digitalizado en su mayor parte el acervo audiovisual de la provincia, desde 1920, con grandes saltos temporales obviamente, hasta ahora. Y uno de los donantes más importantes es Jorge, que acercó su material audiovisual en un formato en mini DV, formato de los 90, 2000. Y digamos que del 2000 en adelante. Y bueno, ese material, así como estaba, no se podía ni compartir, ni proyectar, ni visualizar, entonces hicimos un trabajo de digitalización que en realidad lo encara Ana Soler, que es la encargada del área audiovisual del archivo. Lo convirtieron, digamos. Claro, se digitalizó y se propuso tanto al Museo de Bellas Artes como al Mercado Artesanal hacer la proyección de ese material, desde el archivo y junto con Qué bueno, Jorge, ¿no? Que la gente pueda tener acceso. Yo pensaba hoy día que mucha gente que visita nuestros lugares turísticos, básicamente la gente que viaja, y como así los salteños, ¿no? Que les gusta viajar por toda la provincia, a veces llegan al lugar y van mucho a las peñas y van a los restaurantes, donde se come mucho, depende de la época, ¿no? Pero mucha pileta de natación, mucha peña, mucha guitarreada, mucho pasear por acá, por allá, pero a veces no se detienen tanto en visitar a los artesanos en cada uno de los lugares y ver los trabajos que hacen. Así que me parece brillante la idea que tuviste y brillante que se la haya compilado en un trabajo visual. Bueno, contanos un poco qué te motivó desde entonces a hacer este trabajo por distintos lugares de la provincia. Creo que la primera motivación la tuvimos todos cuando empezó el tema de la pandemia. Así que uno empieza a rever cosas y a ver archivos. En una época digital, digamos, una de las cosas que hice fue ver el material que tenía guardado. Y bueno, me encontré que tenían un cuarto de siglo, que no es poco, apenas, que no me hace viejo, pero es un cuarto de siglo. Y empecé a chequear. Te hace experto nada más. Bueno, gracias. Y bueno, y empecé a ver que ese material ya era un documento por el tiempo que había pasado. Y dio la casualidad, creo que con Ana Soler, me pidieron un material de Litania Prado, que era un documental que yo había hecho también en ese ciclo, que era una pintura huichí, y bueno, y se pasó en el archivo. Sé que Ana digitalizó ese documento, ese video de 26 minutos y lo pasamos. Y bueno, hubo gente que había participado. Pero eso fue parte también de una historia, de un trabajo grande que se hizo. Este documental tiene 45 minutos. Que hicimos con Fernanda Sol, una antropóloga, digamos, de acá de Salta, que hizo todo el estudio preliminar. Después viajamos juntos por toda la provincia y se hizo como una especie de inventario de donde se generaba la artesanía de Salta. Y bueno, viajamos... Con sus matices, ¿no? Porque son bien diferentes. Lamentablemente, o por suerte, yo tenemos creo que matices muy distantes, claro, uno de otro. Muy distantes, pero hermosos, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, con Fernanda más rico viajamos, todavía. sí, mucho más rico. O sea, eso te ve
demuestra de alguna manera que Salta es realmente grande, digamos, muy heterogénea, no solamente en paisaje, sino en cultura. O sea, nosotros tenemos que hablar de 14 etnias que hay en Salta. Y no es joda, 14 etnias. Claro. Es un patrimonio, digamos, cultural muy, muy grande. Entonces, con Fernanda, después que tenía ese estudio, viajamos por toda la provincia un tiempo largo, en cada uno de esos rinconcitos, para ver en qué situación estaban y recuperar el trabajo y un poco la historia de esa artesanía en todas las comunidades. Después vamos a ir avanzando y nos voy a ir contando cómo se prestaba la gente, porque a veces el artesano en distintas áreas, inclusive te puedo mencionar lo gastronómico, la gente muestra, pero les cuesta hablar y contar muchos secretos, ¿no? Como que tienen atesorados sus conocimientos y no lo quieren transmitir mucho. Pero después nos contás cómo te encontraste en cada lugar, que además dentro de nuestra misma provincia, que es vastísima, tenemos distintas idiosincrasias, justamente por lo que vos mencionabas, las distintas etnias, y además distintos climas, distintos colores, distintos todo. Bueno, me parece interesantísimo. A vos, ¿cómo tienen ustedes capitalizado dentro de Procultura Salta este tipo de tareas, este tipo de trabajos? Mira, con Jorge hemos trabajado mucho de Procultura, inclusive mucho antes del festival latinoamericano, que había, digamos, una comisión de cultura que reunía todos los agregados culturales. ¿Te acordás de esa época que vos diseñaste? Pues en esa época diseñabas cosas, el afiche, que era muy interesante, con todas las actividades. Después tuvimos la oportunidad de trabajar en la pandemia, inmediatamente terminó la pandemia, trabajar juntos con este archivo audiovisual y también seguir registrando, ¿no? Porque yo creo que lo valorable, Sergio, es que has logrado juntar tres patas fundamentales en el desarrollo de la cultura. Por un lado, que hay que acopiar el patrimonio cultural, hay que cuidarlo, hay que actualizarlo permanentemente según todo lo que va cambiando, porque ya nadie tiene una videocasetera si no tiene todo digitalizado, entonces todo eso va cambiando. También requiere una inversión. Y eso me parece que hay que subrayar el rol que cumple el Estado en esa preservación. Porque siempre que se habla de la cultura, dicen, bueno, es lo que hay hoy. No. Este año nosotros tuvimos la oportunidad con Poi Meléndez, que digitalizó gracias a la gente del archivo, Ana Soler. Poi, hace mucho que no escuchaba nombrar a Poi. Claro, Poi Meléndez es todo material. Y es el único que tenía un archivo sobre uno de los primeros abriles culturales. Y él lo digitalizó, invirtió su tiempo, trabajó con Ana Soler y lo pasamos en este abril cultural. Tuvo mucho tiempo en Canal 11, ¿te acordás? Claro, él y estaba Quique Alvarado, eran, digamos, también esos pilares fuertes, ¿no?, de esa época audiovisual inicial. Pero bueno, es importante esto que decís, Sergio, porque necesitamos recuperar la memoria, el patrimonio cultural, y gracias al trabajo de gente como Jorge y otros tantos, hablamos de Poi y mucha gente que ha logrado captar eso en fotografías como Quique Alvarado, y en el Abril Cultural siempre incorporamos algo de eso. Hicimos un homenaje a Quique Alvarado, hicimos una retrospectiva años anteriores, porque creo que eso hace falta, que la gente valore, no por lo de hoy, sino también por lo que hubo, ¿no? Y ese es el rol de Procultura, creo que mantener siempre ese objetivo, ¿no? El patrimonio es vastísimo. También hubo un abril cultural que le dedicamos a los saberes de los pueblos originarios, no sé si te acordás vos eso, que fue un trabajo interesante de investigación para saber en qué consistía, y en ese contexto se hizo un congreso internacional de saberes, online fue todo, y estuvo, pero con un nivel de excelencia realmente todo lo que dejó ese abril cultural, o sea, dedicado.